No tenemos que permitir más clanes, no tenemos que permitir más tratas ni más desaparecidos. No existen desaparecidos, existen asesinos. Ninguna, no hay derecho. No hay derecho que un tipo porque tenga poder te mate, te haga desaparecer. Por favor, dejen de mentir. Tengo familia. Me afecta sensiblemente el corazón. Por favor, dejen de mentir. Ahora, el problema central es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero ahora está la oportunidad de Marcela Acuña, su esposa, como candidata a diputada nacional. Transitar este periodo de tensiones. La principal hipótesis que se está trabajando es el homicidio. Presentamos un proyecto donde pedíamos 1 millón de puestos de trabajo. Así que están detenidos ambos en calidad de participantes por homicidio, ¿no? Y no estoy defendiendo a Mereciano Sena, además personaje que conozco y lo combatí toda la vida. No hay derecho que después escondan todo porque el tipo tiene poder. De inversión en la provincia. Para demostrar que no toqué nunca un peso. La Fundación Plaza de Mayo carece actualmente de toda administración. Segunda vez un llamado a declarar. Romina, ¿esto es directamente cómo se las entregaron? Sí, así se la entregaron. ¿No hay un conflicto de intereses que una funcionaria sea parte del directorio de una constructora y que encima una de las obras o varias obras terminen en escándalo? Yo estaba buscando información de la reforma del Hotel Waloc, el colegio de la escuela, el juzgado federal, cuánta plata terminó saliendo, no sé si lo terminaron. Y la información que me daban en la FIP es la cantidad de cheques rechazados de esa constructora. Medio millón de pesos en cheques rechazados. No sé, es llamativo, por lo menos llama la atención. Y que encima sea candidata a diputada. Con lo cual esto creo que habla de la importancia que tiene tanto el programa como la importancia que le da el gobierno nacional desde el punto de vista estratégico. Y Capitanich utilizó el mismo discurso que los Kirchner a nivel nacional, ¿no? Lamentablemente usó a los movimientos sociales que muchas veces tienen una razón de ser lógica y que ayudan a la sociedad para en realidad hacer negocios que probablemente hayan sido espurios, porque nunca controló nada. Porque cuando estaba gobernando Rosa y Niquís, nos metían presos por supuesto. Supuesto incitación, supuesto esto, supuesto lo otro. Entonces, y yo convoco a que nos movilicemos, a que haya un día en la semana, martes, miércoles o jueves, pero que estemos en la plaza todos los días en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho. En la que en un principio las manifestaciones eran los días miércoles, y en un solo sector de la sociedad que es de la ciudad, que es Casa de Gobierno. Ahora tenemos manifestaciones diarias, de manera diaria, en distintos horarios, o sea, tenemos un grupo que se manifiesta bien temprano, otro que viene a media mañana y el que sigue viene ya sobre el mediodía, en distintos lugares, ya sea frente al municipio local, frente a Casa de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación. Y hay un antecedente incluso anterior al de Corrientes. Cuando Menem empieza a privatizar empresas como por ejemplo yacimientos carboníferos fiscales, empiezan las primeras protestas sociales en la ruta. El fenómeno de los fogoneros, que eran estas personas que aparecían con la cara tapada, que después se convirtieron en los piqueteros, porque se les llamaba piquete a la usanza campesina a estos retenes que hacían en el tránsito. Lo que pasa es que en un momento estas demandas se metieron dentro de la ciudad y en las avenidas. Y yo creo que esos alertas, la política nunca supo interpretarla en su correcta dimensión. Es decir, tenían un nivel de, reitero, organización y de cohesión que realmente era alarmante y el Estado no le dio respuestas.
El gobernador pidió una tregua. Gloria Salazar, la nueva ministra de Seguridad del gabinete de Jorge Capitanich, se refirió al problema de los piquetes en las calles y rutas de la provincia del Chaco y expresó que el gobernador electo le pidió una tregua para tratar con ellos y no pasar directamente al uso de la fuerza pública. Digamos, tratar de cubrir otras necesidades para que la seguridad vaya por varios carriles, no solamente por el carril solo y sencillo de la seguridad policial, ¿sí? Ellos están trabajando con las demandas sociales, están trabajando con los distintos grupos y nosotros vamos a trabajar en acompañamiento de eso y luego veremos las políticas a abordar en función de la respuesta. Creo que lo que vos me preguntás se resume en impunidad. En impunidad en cómo veíamos que se tomaban las calles de Resistencia y nadie hacía nada, que se creían dueños de todo. Seguimos con más noticias y en este caso tenemos que hablar de un hecho insólito. Piqueteros hacen zumba en el medio de la ruta. 130 piquetes se realizan en simultáneo en todo el país. Las banderas y bombos se replican en casi todas las provincias y las imágenes de los manifestantes en ciertos casos son realmente insólitas como estas. Bueno, la relación de dirigencia social, dirigencia política, podríamos decir que hubo una alianza político-territorial desde el gobierno provincial con los diferentes movimientos sociales. Allí había una contrapartida, una contraprestación en cuanto a que el gobierno ponía a disposición contratos, subsidios, programas sociales a cambio de contención, de gestión en territorio, gestiones sociales y, lo más importante, el apoyo electoral. Entonces, había una relación, un vínculo muy fuerte, muy importante, donde no solamente aparecían estos casos de, como te digo, de planes sociales en el medio, sino también de una legitimación por parte de la dirigencia política, la dirigencia social. ¿No? El barrio de Construcción Emerciano Sena se había hecho donde la madre de Plaza de Mayo nunca construyeron nada y ahí se adoctrinaba políticamente en favor de Jorge Capitanich. Tenemos más de 4.000 alumnos, este año arrancamos con eso y nuestro objetivo este año es no dejar que baje el nivel de inscriptos. Más de estos 4.000 alumnos comenzamos y con esto tenemos que terminar el año. Si no, el que tiene un padrón de alumnos cuando comienza la clase y tiene otro cuando terminó, es que no trabajó. Un padrón de alumnos. Hay que tener en cuenta que en una oportunidad, no recuerdo el año ahora, ellos tenían una escuela, colegio, en el barrio Merenciano. El Merenciano era el director de ese colegio y firmaba en carácter de profesor en Merenciano Sena, una persona que no había terminado el secundario. Merenciano, ejerciendo su derecho en el juicio, escribe cartas y escribió cartas mandando también al expediente. Alguien que sea profesor, que esté a cargo como director de una escuela, no debería tener los horrores ortográficos que él tiene. Además, tal era el grado de relación que tenía, que ese director de escuela, sin ser profesor y sin haber terminado la secundaria, el gobernador, el ministro de Educación y el ministro de Gobierno en ese momento, el doctor Chapo, fueron a inaugurar el ciclo lectivo en un año escolar. Escuela donde se izaba la bandera de Cuba antes que la bandera argentina. Eso era Merenciano Sena, eso era Marcela Acuña. El grado de impunidad con el que se manejaba era un sello. Y el sello se lo puede traducir precisamente en ese sello que sin terminar la secundaria decía profesor en Merenciano Sena. Son 3 escuelas públicas de gestión social, que son la número 2, la número 4 y también la Mariano Ferreira, que están en ese proceso de conversión. Son 16 en la provincia, son cerca de 15 a 17.000 alumnos que están en proceso ya de evaluación en el registro. Son 451.000 alumnos en todos los niveles en la provincia del Chaco y son más de 500.000 si se incorpora efectivamente el sistema universitario. Eso es algo extraordinariamente importante en términos de inversión. La provincia invierte garantizar la continuidad pedagógica, mejora la trayectoria escolar, promueve el rendimiento académico y en consecuencia la calidad educativa. Sí, no, el gobernador hace todo lo posible para que nosotros existamos y para que exista una educación de calidad y comprometida.
pero no depende del gobernador. Pero no depende del gobernador. Pero no depende del gobernador. Para los Sena lo que cambió fue su fortuna. Mientras decían públicamente defender a la clase trabajadora o a los pobres o a quienes menos tenían, ellos se enriquecían. La familia Sena con Capitanich tenía una relación de amistad que se tradujo, por ejemplo, en que Capitanich sea el padrino de casamiento de Merenciano y Marcela. Tenía una relación política porque Merenciano era candidato a diputado en ese momento por una lista colectora de la lista del exgobernador. Marcela Acuña era candidata a intendente también del espacio político del gobernador. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Vengan. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Queríamos informar solamente que, en virtud de que el escrutinio provisorio se extiende temporalmente en virtud de las cuestiones que tienen que ver con la multiplicidad de boletas. En segundo lugar, como viene ocurriendo históricamente, en mi caso, desde el año 1999 he ganado todas las primarias y las internas y primarias, de manera tal de que en esto no ha sido la excepción, y a su vez nosotros, junto a Analía Rach, fuimos la lista más votada, y aquí tenemos la lista de diputados con Santiago y Pía, que fue la más votada dentro de la primaria. La sensación que yo tengo es que fue un basta. Generó, me parece a mí, visto desde acá, obviamente un estrépito y un basta. Y además algo que Jorge Lanata decía que suele pasar en las sociedades. Cuando se pierde el miedo, se pierde el miedo. Y eso es imparable. Primero, se dice, podría existir una comunicación con Emerciano Sena. Falso, de falsedad absoluta. En pleno allanamiento que se realizaba en la casa de Merenciano y Marcela Acuña de Santa María de Oro 1460, desde el seno de la familia Sena se hicieron llamados por teléfono y se le mandaron mensajes al teléfono del ex gobernador Capitanich. Porque intentó ocultarlo, intentó despegarse, y lo más terrible de todo fue que cuando la familia de Cecilia empezó a buscarla, la vicegobernadora intentó persuadirla, según mi información, en una reunión en la casa de gobierno donde un policía le dijo la verdad. Un nombre, una desaparición y un crimen apañado por la corrupción, el tráfico de influencias y el poder político. Y bueno, con Cecilia, desde que estaba en la panza de la mamá, estaban acá conmigo. Así que desde entonces ya tenía vínculo con ella, y cuando nació, yo le ayudaba a criarla a la nena, porque mi sobrina trabajaba. Entonces me la dejaba. Así que de bebé es mi bebé. Y fui maestra de Cecilia Strusowski en 7º grado. Excelente en todas las áreas. Era una nena muy completa, muy aplicada. Tenía una cultura general. Era una chica... No voy a poder. Las llevaba y las traía al colegio, a educación física. Si tenían algún cumpleañito, yo las llevaba y las esperaba. Porque a ella no le gustaban mucho las reuniones.
Le esperaba y me decía, a las 12 de la noche anda a buscarme. Y bueno, yo me quedaba en el auto escuchando música ahí, esperándole en la plaza. ¿Cómo era? Era la alegría de la casa, era una comedia, era una comedia, era la Zulma de Tinelli. Ella le gustaba la danza, así que bailaba todo el día. Desde los 4 años empezó a estudiar profesorado de danza árabe, así que se levantaba y andaba bailando con su caderín por toda la casa y imitaba a la Zulma de Tinelli, a Florencia de la B. Les gustaba el teatro, le gustaba el arte, era muy tímida. No tuvo novio hasta los 25 años. No salía de noche, no tomaba, no fumaba. Cecilia y César se conocieron a través de Tinder en diciembre del 2021. Vivieron juntos en la casa de Mercedes, tía abuela de Cecilia, y se casaron por civil el 16 de septiembre del 2022. Y después cuando pudieron juntarse, se conocieron y ahí ya se pusieron de novio. Y al poco tiempo que se iban a casar. Y le digo, ¿pero vos le estabas apurando a ese muchacho para casarse? No, él está apurado para casarse, me decía. Mirá que son muy jovencitos ustedes todavía. Y él había dicho de que era arquitecto y tenía 27 años. Y un día lo agarro allá atrás, yo, sí, pero vos te recibiste de arquitecto, le digo, porque mira que es una carrera larga y pesada, le digo que no, nadie la termina en 6 años, la terminan mucho más tarde. No, si yo soy arquitecto, yo me recibí, dice. Y ahí quedó, ¿viste? Y cuando él le mintió que era arquitecto, ella se fue había sido que recién se recibía al secundario. Y ahí ella cometió el error, porque al descubrir la mentira ya tenía que haberse dedicado a ese muchacho. Bueno, y después armaron el casamiento y la familia de él no fue ninguno. Y nosotros, la familia, fuimos al casamiento del civil. Pero la felicidad fue efímera. 4 días después solicitaron el divorcio con un indicio grave y temprano de manipulación y engaño. Ya nos llamó poderosamente la atención lo siguiente. Primero, que la familia no fue al casamiento de César. ¿Y por qué no fue? Porque no estaban enterados. Además, una vez que se enteró Marcela de este casamiento, en menos de 24 horas estaba presentada en el juzgado correspondiente el pedido de divorcio. La firma presentada en la demanda de divorcio no correspondía con la firma genuina de Cecilia. Los elementos que teníamos nosotros de convicción eran bastante fuertes. La fecha que data, digamos, que ella se divorció o que se inició el divorcio, no coincidía con los preparativos que ella seguía haciendo. Entonces lo que yo decía, y dijo la madre también, ¿en qué cabeza cabe que una persona en su sano juicio siga preparando un matrimonio, así sean cuestiones artesanales, si vos sabés que ya está cancelado o estás divorciado? O sea, no tenía lógica. Dos meses antes la noté muy apagada a ella, porque era una chispita de alegría y música y baile nomás. Le digo a la madre, fíjate, habla porque a mí no me va a contar, le digo. Habla con Cecilia, algo le está pasando. Había sido que él ya lo andaba golpeando. Al amigo sí le contó que le agredió el 3 de mayo, le hacen una guillotina. Dijo, si yo le cuento a mi familia lo mata. Y era cierto. Yo te aseguro que si ella me contaba o yo veía una sola agresión de él hacia Cecilia, él no la iba a contar. Yo lo iba a matar. ¿Cómo fue? Que supuestamente le hizo una guillotina.
Una guillotina le hice. Y viene él de la calle y le dice, conseguimos un trabajo en Ushuaia, 350 millones de pesos cada uno, dice, de planta en la Casa de Gobierno. Por influencias políticas consiguió mamá, dice. Digo, ¿y tu mamá qué dice que te vas a ir tan lejos si no te deja venir acá? Le digo, no dijo nada si ella nos consiguió el trabajo, dice. Y nos dan casa. Yo todavía me llamó la atención porque Cecilia preparó su valija que le presté yo. Y le digo, ¿y César, la ropa de César? No, él dice que va a comprar en Buenos Aires todo, no quiere llevar nada. Tanto creyó en el supuesto viaje a Cecilia que antes de hacerlo, googleó, por ejemplo, dónde se compran los mejores chocolates en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ella sabía que iba a hacer escala en Buenos Aires antes de tomar el avión a Ushuaia. Tanto creyó en lo que le dijeron, en la fantasía que le crearon, que hasta eso hizo. El plan de Locena para librarse de Cecilia tomó la forma de un cruel engaño. Le prometieron un futuro idílico en Ushuaia, un puesto de trabajo bien remunerado de 350.000 pesos para cada uno, vivienda asegurada y la posibilidad de un empleo permanente. Cecilia, completamente convencida, se despidió de su familia. La ilusión de Cecilia se ve reflejada en sus búsquedas de internet. ¿Qué llevar en el equipaje de mano? ¿Qué documentos son necesarios? ¿Cuáles son las 15 mejores chocolaterías de Buenos Aires? Prepagas en Tierra del Fuego, todo mostraba las ansias de que llegue el día donde las experiencias sean otras y el anhelo de una libertad que el clan no permitía. Y llamó poderosamente la atención, lo que recuerdo hoy, por ejemplo, una búsqueda de César Sena que decía lo siguiente, decía, ¿qué pasa con las almas de una persona querida cuando muere de manera violenta? Es decir, y hay otras búsquedas más que están muy relacionadas con el hecho. Abre el codo y se cierra el codo, ¿ok? Lo que voy a hacer ahí es atacar la bata o ataque a la muñeca y se va a romper. Síganme para más videos. En abril de 2018, durante la sentencia, se leyeron las declaraciones de impacto de las víctimas. Desde el inicio, el viaje a Ushuaia fue una pieza clave de la investigación. Se solicitaron informes a Aerolíneas Argentinas, Flybondi y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La conclusión fue contundente. No había compras de pasajes para la ciudadana Cecilia Strisovsky ni César Sena. Era una salida elegante para no estar cerca de la vieja. Ceci tenía que venir, después se le hace tarde y nos despedimos por videollamada. No le pude dar el último abrazo. El último abrazo que tuve fue el día anterior, que ella fue a visitarme y que tenía un buzo rosado, que tenía una linda felpa. Entonces yo le puse las manos por debajo y le dije, este es mío, este es mío. Y ese era el buzo que estaba quemado.